Se abre la sesión. Señor secretario, tiene la palabra. Señor presidente, señores senadores, señor ministro, la sesión del día de hoy está convocada para ocuparse de las observaciones presentadas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de enfermedades COVID-19. Señores senadores, el día 3 de abril del año en curso, el Congreso Nacional comunicó al jefe de Estado que había aprobado el proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19. Ese mismo día, Su Excelencia el Presidente de la República, mediante mensaje 29368, hizo llegar a esta corporación sus observaciones a esta iniciativa. Cabe hacer presente que los comités del Senado autorizaron a esta comisión a tratar este proyecto antes de que se diera cuenta del mismo en la sala del Senado. Asimismo, es necesario tener presente que el artículo 73 de la Constitución Política faculta al Presidente de la República para formular, dentro del plazo de 30 días contados desde que se le comunica que se ha aprobado un proyecto de ley, observaciones o vetos a dicha iniciativa. Agrega la Constitución que en ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Si las dos cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley. Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional reitera estas mismas reglas y añade que cada observación formulada por el Presidente de la República a los proyectos de ley o de reforma constitucional aprobadas por el Congreso deberán ser aprobadas o rechazadas en su totalidad y, en consecuencia, no procederá a dividir la votación para aprobar o rechazar solo una parte. Con este objeto se entenderá que constituye una observación y una sola votación deberá comprenderla totalmente aquella que afecte a un determinado texto del proyecto. Si el proyecto separase sus observaciones con letras o números, cosa que ocurre en este caso, cada texto así diferenciado será considerado en una sola observación. Finalmente, el artículo 36 estatuye que en caso de que las cámaras rechazaren todas o alguna de las observaciones formuladas a un proyecto de ley y no reunieren quórum necesario para insistir en el proyecto aprobado por ellas, no habrá ley respecto de los puntos en discrepancias. En los antecedentes del mensaje que remite el jefe de Estado se recuerdan los objetivos de esta iniciativa y los trámites que ella ha tenido. En este sentido, se explica que las diferencias surgidas entre ambas cámaras fueron subsanadas oportunamente en una comisión mixta que acogió en parte los planteamientos del Senado y en parte las enmiendas planteadas por la Cámara de Diputados. El informe de la comisión mixta fue aprobado por el Senado y rechazado por la Cámara de Diputados, dado que no alcanzó el quórum exigido por la Constitución para la aprobación de este tipo de proyectos de ley. Esta situación genera una serie de problemas respecto de la aplicación de esta iniciativa, especialmente lagunas en relación a la aplicación de ciertas penas y no incluye determinados delitos que originalmente se habían considerado en el acuerdo de la comisión mixta y que, por lo tanto, es necesario precisar. Las observaciones del Ejecutivo son 7. Algunas de ellas son de mera forma, ya que adecuan referencias contenidas en la iniciativa. En cambio, otras agregan básicamente disposiciones que estaban consideradas en el informe de la comisión mixta. En consecuencia, esta comisión debe resolver, en primer lugar, acerca si las observaciones formuladas se encuentran dentro de las ideas matrices del proyecto y a continuación debe proceder a votar cada una de las 7 observaciones formuladas, teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen esta materia. Señor Presidente, cuando usted lo determine y después de escuchar obviamente al Ministro de Justicia, podemos ir haciendo la relación pormenorizada de cada disposición para que sus señorías se pronuncien. Eso, señor Presidente. Gracias, señor secretario.
secretario, antes de dar al ministro para explicar los 7 puntos que hacía referencia el secretario, debiéramos dar por aprobado que las 7 iniciativas, los 7 vetos, se encuentran incluidos dentro de la idea matriz del proyecto que se nos sometió a discusión. ¿Habría acuerdo en eso? Si se toma la votación, señor secretario. Momento, presidente. Presidente. Senador Arboe. Sí, una pregunta. Lo que usted está sometiendo a votación es la aprobación del veto en aquellas partes que ya discutimos en la comisión. No, lo que estamos sometiendo a votación, senador, es que el veto, dividido en los 7 números, como bien lo ha señalado el secretario, corresponden a la idea matriz del proyecto. No hay incorporación de elementos que estén fuera del proyecto original sometido a discusión en el mes de marzo, el boletín 13358-07. Es en definitiva la votación en general de la admisibilidad del veto. En general y la admisibilidad del veto, ya, ok. Tomemos la votación para estos efectos. Muy bien. Senador don Víctor Pérez. A favor. Senador Alamán. Don Andrés, tiene que activar su micrófono. Perdón. Activo. ¿A favor? Sí, a favor. Ahí está. Don Francisco. No sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. O sea, yo entiendo que lo que estamos votando es si el veto es admisible o inadmisible desde el punto de vista constitucional. Sí. Correcto. Eso es. Por lo tanto, yo voto que es admisible. No tengo problemas de admisibilidad. Muy bien. Son admisibles. Don Felipe. A favor. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el proyecto. Aprobado y... La palabra, presidente. Senador Pérez. Un poco para aclarar la votación anterior. La votación anterior es para ver si esto está dentro de las ideas matrices. Más que un tema de admisibilidad o no admisibilidad. Es dentro de las ideas matrices, por lo tanto, ninguna de las proposiciones que hace el presidente del veto a mí me parece que están fuera de las ideas matrices. Para no confundir el tema de admisibilidad o constitucionalidad que está en discusión. Yo lo voto favorablemente porque creo que las 7 u 8 normas que presenta el presidente de la República están dentro de la idea matriz del proyecto. Bien. Correcto. Le damos la palabra al señor ministro para poder explicar el veto presentado. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera referirme brevemente. Ya el secretario de la Comisión ha explicado en lo fundamental el contenido de este veto y se refiere a la situación que se originó con respecto del informe de la Comisión Mixta, que fuera aprobado por la unanimidad de sus miembros en su momento, fuera ratificado en forma ampliamente mayoritaria por el Senado, pero que en la Cámara de Diputados este veto no alcanzó el quórum necesario de los 78 votos o el quórum calificado que se exige para su aprobación. Y eso significó que las 2 normas fundamentales que incluía este veto, uno, la del artículo 8º del proyecto original, que contenía las consecuencias para el caso del incumplimiento del arresto domiciliario al que el proyecto supone cuando se indulta a una persona de las que están favorecidas por este proyecto, dejaba de tener operación y por lo tanto dejaba al proyecto trunco en esa parte. Esa fue la primera de las disposiciones incluidas en el acuerdo de la Comisión Mixta, que se cae al no reunir el quórum en la Cámara de Diputados. La segunda
dice relación con el agregado de 2 delitos que se habían incluido en la Cámara de Diputados al catálogo de delitos excluidos. Léase algunos delitos relacionados con la ley de control de armas y el de asociación ilícita por narcotráfico derivados de la ley 20.000. Estos 2 artículos que agregaban nuevos delitos estaban incorporados en el anterior artículo 15, que también, al no reunir el quórum, se cayó. Por lo tanto, lo que ha hecho el Ejecutivo, en atención a que el proyecto, en nuestra opinión, y sobre todo teniendo a la vista la opinión de la Comisión Mixta, estaba bien formulado y correspondía a los objetivos, lo que ha decidido es reponer esas 2 disposiciones. Eso es como lo fundamental de este veto, reponer aquello que se cayó y que corresponde en lo sustantivo al informe de la Comisión Mixta que aprobara por unanimidad las propuestas de las que estamos hablando. Sin embargo, hay alguna diferencia porque luego de escuchar entre medio a otras instituciones, como el Ministerio Público, decidimos respecto de los catálogos de delitos excluidos agregar los delitos que incorporan en nuestras disposiciones legales la violencia intrafamiliar. Y por lo tanto, en el veto, aparte de reponer el artículo 8º que señala las consecuencias con respecto del incumplimiento del arresto domiciliario, agregamos en el artículo 15 o 14 actual no solo los 2 delitos que estaban incorporados y que no reunieron el quórum en el proyecto que se aprobó por la Comisión Mixta, léase catálogo, es decir, leyes de control de armas y asociación ilícita de narcotráfico, sino que agregamos también disposiciones que incorporan delitos de violencia intrafamiliar. Estos son lo central. El eje 1, reponer el artículo de las consecuencias del arresto domiciliario, y 2, el agregado en el catálogo de delitos incorporando los delitos de violencia intrafamiliar. Por incorporar el delito de violencia intrafamiliar surge por efecto una nueva observación, que es que cuando se fija el domicilio de la persona a la que se le concede el arresto domiciliario, se toma la precaución de que obviamente en la fijación del domicilio del beneficiado por este indulto no se incorpore el lugar donde está domiciliada la víctima, para asegurar cualquier tipo de consecuencia por otros delitos a los cuales esta persona pueda estar condenada. Y adicionalmente se producen distintas modificaciones con referencia a el cambio de los artículos, que son simplemente adecuaciones de distinta naturaleza. En resumen, el proyecto lo que trae consigo es reponer el artículo 8º para fijar las consecuencias y en el catálogo de delitos agregar los 2 ya aprobados más los delitos de violencia intrafamiliar. Y quiero concluir señalando que el impacto que tiene esta modificación desde el punto de vista de los beneficiados es el siguiente. Originalmente, el proyecto tenía 1.409 beneficiarios. Si ahora agregamos, como lo estamos haciendo, los delitos que están incluidos en la ley de control de armas y de asociación ilícita por narcotráfico, los beneficiados son 1.314 personas. 1.314. Si agregamos ahora los delitos de violencia intrafamiliar, los beneficiados bajan a 1.299. Habría 15 personas que quedarían excluidas al agregar los delitos de violencia familiar. No es una cantidad muy grande, pero es una señal muy poderosa que debemos nosotros incorporar. Por eso, señor presidente, estas 7 observaciones responden básicamente a estos 2 conceptos. El artículo 8º de consecuencias y el del catálogo, donde reponemos los antiguos más los delitos de violencia intrafamiliar y otras consecuencias de adecuación de carácter menor que tienen el efecto a que me he referido. Eso es, presidente.
Muchas gracias, señor ministro. Y se ofrece la palabra en general, sin perjuicio que, como ha explicado el ministro, iremos viendo los 7 puntos. Creo que metodológicamente, si les parece, hagamos algún par de preguntas al ministro, pero luego nos circunscribimos a los 7 puntos que ha relatado el señor secretario para efectos de mejor entendimiento. Se ofrece la palabra en general para comentar la intervención del ministro. Senador Arboe. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ministro, por su intervención. Solo dejar instalado que lo que el veto presidencial está haciendo en su parte aditiva es establecer aún más restricciones a la libertad de personas condenadas, incorporando tipos penales que no estaban incorporados originalmente, tales como violencia intrafamiliar y también el delito de amenazas, ¿ya? Y desacato. A mí me llama un poco la atención que se haya incorporado los delitos de amenaza, porque la verdad es que la pena es bastante baja. Excluirlos me parece raro, me da la impresión de que se incorporó, no sé la razón, pero en consideración de que estamos hoy día nosotros otorgando libertades a personas que tienen sanciones mayores a los delitos de amenaza, me parece algo desproporcionado haberlo incorporado, digamos, dentro del catálogo de exclusiones. Pero lo que me interesa a mí en esta intervención genérica es más bien dejar sentado la opinión de que aquí lo que el gobierno está haciendo a través de este veto es restringir aún más las personas que pueden salir. Para decirlo en fácil, así como eran 1.409 originalmente, 1.314 después, hoy día vamos 1.299 al incorporar estos otros tipos penales. Eso es. Gracias, senador Arboe. Se ofrece la palabra en general antes de entrar en la discusión de cada uno de los artículos. Se ofrece la palabra. Bueno, pasemos entonces, yo suscribo el mismo comentario del senador Arboe, pero creo que podemos dar más argumentación en cada uno de los puntos. Señor secretario, procedamos. Presidente, ¿usted quiere que nosotros aclaremos ese tema o lo vemos cuando analicemos el artículo, esa observación en particular, la del agregado de la violencia intrafamiliar? Prefiero que se vaya viendo en cada uno porque va a tener mayor razón de explicación y vamos avanzando en los numerales. Señor secretario, procedamos en el orden correlativo y también es importante, yo tenía acá a disposición el cuadro que nos que se había entregado de los datos estadísticos. Creo que también es importante para que quede en la historia de la ley y para efectos de la discusión el organigrama del conjunto de condenados excluidos y, por tanto, el número, como disminuye el número de potenciales beneficiados. Y sería bueno ahí, ministro, que nos pudiera entregar, ustedes tienen esa planilla que se nos entregó en su primer momento para que también quedara la definitiva a disposición de la comisión. Señor secretario, partamos por el número 1. Sí, señor presidente, señores senadores, la primera observación que formula el Ejecutivo, ustedes la van a encontrar en las páginas 5 y 6 del comparado. 5 y 6 del comparado. Ella recae en el artículo 6º, disposición que establece que se entenderá por reclusión domiciliaria total el encierro durante las 24 horas del día en el domicilio de la persona condenada. Este artículo agrega, a su vez, que se entenderá por reclusión domiciliaria nocturna el encierro en el domicilio de la persona condenada entre las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente. Agrega la norma ya aprobada por el Congreso Nacional que para los efectos de esta ley se entenderá por domicilio aquel que la persona condenada fije la oportunidad prevista en el artículo siguiente. La primera observación del Ejecutivo agrega en el inciso segundo del artículo 6º la siguiente oración. Las personas que estuvieren condenadas a la sanción accesoria de prohibición de acercamiento o a la sanción accesoria de obligación de abandono del hogar común, en ningún caso podrán fijar el domicilio de la víctima. Esa es la primera observación.
Gracias, señor secretario. Fue explicado por el ministro hace un par de minutos y más bien ofrecería la palabra, creo, a los colegas para poder precisar o al equipo ministerial si es que hubiera que ratificar algo. Yo solo agrego el elemento que es importante tener en consideración de estadísticas que nos han llegado por distintas vías, que el aumento de violencia intrafamiliar, de violaciones, de situaciones de delitos dentro de los hogares se ha aumentado, incluso han llegado reportes internacionales. Entonces, yo estoy de acuerdo con la norma, pero habría que tener una norma tal vez residual de si no fija domicilio ahí, se le fija un domicilio en el texto de la ley para efectos de poder ubicarlo. Hay gente que puede obviar esto y quedarían sin domicilio. O hago esa pregunta de cuál es el domicilio por defecto, al no poder definir. Ofrece la palabra. Presidente. Ministro. Perdón. Sí, hay una obligación de fijar domicilio en la ley, por lo tanto, de todas maneras, esa persona para recibir el indulto tiene que fijar un domicilio. Lo que esta norma hace es decir, mire, usted fíjelo, pero si tiene problemas por alguna condena en materia de delitos de violencia intrafamiliar, no puede fijar el domicilio de la víctima. Esto incluso con independencia de que se incorporen o no los tipos penales de violencia intrafamiliar. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre el numeral número 1. Felipe Arboe. Sí, gracias, presidente. Mira, lo mío es una precisión de forma, porque la propuesta que viene en el veto habla de la prohibición de acercamiento. Y la verdad es que la prohibición de acercamiento redactada en tales condiciones no existe. Cuando uno observa el artículo 403 sexes del Código Penal, habla de la prohibición de acercarse a la víctima, al domicilio, a su lugar de trabajo o a su lugar de cuidado o de estudio. Luego, cuando uno ve el artículo 9 de la ley 20.066, nuevamente habla de prohibición de acercarse a la víctima o al domicilio. Y el artículo 16 de la ley 18.216 reitera ese concepto. Entonces, yo creo que denominación de acercamiento es la técnica que utilizan las leyes que he citado. Nada más que eso. Gracias, Felipe. ¿Se ofrece la palabra o vas a hacer alguna precisión sobre ello para poder modificarlo? Senador Pérez. Presidente, a ver, yo creo que el concepto de acercamiento, lo que yo interpreto, está redactado en la medida para tomar todas y cada una de las situaciones que reseñaba el senador Arboe que están establecidos en la ley. Porque lo otro habría sido, para una técnica jurídica mucho más precisa, haber hecho mención o a los artículos o al artículo pertinente o haberlos reiterado. Y a mí me parece acercamiento. Está claro que la persona no se puede acercar a la víctima, no se puede acercar a su lugar de trabajo. Todo está relacionado con la situación del delito madre, con la situación, digamos, de que esa persona tiene una pena accesoria, y esa pena accesoria va a ser la que va a fijar claramente que no se puede acercar a la víctima a su lugar de domicilio, a su lugar de trabajo. Y eso es acercamiento, y por lo tanto creo que el artículo tiene, a mi juicio, esa explicación. Muy bien, senador Pérez. Se ofrece la palabra sobre el... Presidente. Ministro. Sí, nosotros entendemos la observación que ha hecho el senador Arboe y creo que el espíritu de la norma que proponemos está bastante claro y lo ratifica de alguna manera el senador Pérez. Si se quiere perfeccionar la redacción, se puede precisar más esta en conformidad a los términos del artículo 9 en su letra B, ¿no? Que se debe establecer un domicilio que asegure la prohibición de acercarse a la víctima o su domicilio, lugar de trabajo o estudio, o así como cualquier otro lugar en que ésta concurra o visite habitualmente. Se puede buscar una redacción que perfeccione en el sentido más preciso para no tener alguna dificultad.
pero de verdad esta norma tal cual está redactada incluso refleja un poco lo que se quiere lograr y por los antecedentes que se han discutido bastaría que la historia de la ley lo esclareciera en caso de que hubiese alguna duda. Pero estamos abiertos a que se perfeccione la redacción de esta norma en los términos señalados. Gracias, ministro, pero aprovechando que no sé si Rodrigo está con alguien ahí o con el abogado ayudante, puede redactarle la precisión que bien hacía Arboe y votemos la referéndum con esa precisión. Yo creo que lo que ayude, ministro, porque un condenado por violencia intrafamiliar que haga un se nos pase por cualquier forma un domicilio o irrumpe en el domicilio de las víctimas, darle las herramientas también a los juzgados correspondientes para sancionar, evitar cualquier cosa. Entonces, yo creo que si la perfeccionamos, el referéndum, con señalado el senador Arboe y el senador Pérez. Presidente. Señor secretario. Señor presidente, señores senadores, en la relación previa que hizo la Secretaría, le di lectura a las disposiciones constitucionales y legales y reglamentarias que hacen alusión a la tramitación de los vetos. El artículo 35 de la ley orgánica a ustedes solo les permite o aprobar o rechazar el veto, no se puede modificar. Tiene toda la razón el secretario, presidente. Muy bien, muy bien. Lo estábamos olvidando. Pero por eso mismo, yo preciso que si lo hacemos con la claridad que aquí se ha expuesto por los senadores mencionados, podemos simplemente dejarlo en la historia de la ley, porque creo que lo que cuenta aquí es que tengamos el debido cuidado de que las personas al fijar domicilio no fijen el domicilio de la víctima. Y ese es el tema que nos importa en el caso de que la persona que vaya a recibir el beneficio tenga otra relación con problemas de violencia intrafamiliar. Presidente. Perfecto. Si le parece, entonces lo sometemos a votación el número 1. Estoy pidiendo la palabra. Perdón, no lo veía, senador. Felipe Arboe tiene la palabra. Sí, a ver, yo voy a insistir en un punto. Yo entiendo que el objetivo que tenemos es el mismo. No cabe ninguna duda y me parece bien. Además creo que es bueno haber incorporado esto. Se nos pasó probablemente en anterior, dado que no estaba la violencia intrafamiliar, pero está bien. Si mi preocupación es que la pena accesoria de prohibición de acercamiento no existe. Como está redactada, no existe. La pena accesoria es la prohibición de acercamiento a la víctima o al domicilio. Eso es lo que dicen todos los textos legales, nada más que eso. Ahora, si el gobierno quiere dejar que la pena accesoria de prohibición se establezca como prohibición de acercamiento y que no coincida con las otras leyes, yo no tengo problema, pero sí quiero decir, dado que el presidente de la República permanentemente está denostando al Congreso por las malas leyes, yo por lo menos quiero hacer presente que lo que está redactado no dice relación, más allá del espíritu, no es lo que dicen las otras leyes. Por tanto, la pena accesoria técnicamente de prohibición de acercamiento no existe. Lo que existe es la prohibición de acercamiento a la víctima, al domicilio, a su lugar de cuidado, etc. Y esa es la técnica que utilizan los diferentes artículos. Entonces, lo digo para que quede absolutamente claro y que no haya después que el presidente nos venga a enmendar de que hacemos mal las leyes. Nada más que eso. Gracias, senador. Compartimos el criterio. Se ofrece la palabra... senador Pérez. Bueno, la crítica que hace el senador Arboe al presidente de la República, yo la obviaría, puesto que este es un veto que mandó el presidente de la República, digamos, y por lo tanto no se podría acusar ni a esta comisión ni al Senado de que estamos haciendo leyes, y nosotros hemos aprobado un veto. Y yo creo que la institución, la autoridad judicial, la gendarmería que tenga que aplicar esta norma, va a leer claramente que hay una pena accesoria y que esa pena accesoria
le impide a esa persona el acercamiento o a la víctima o a su trabajo o a su estudio o a otro lugar que se determine. Por lo tanto, hay una provisión clara que sin duda se va a tener que tener presente para la fijación del domicilio. Esta obligación que tiene el condenado a fijar su domicilio va a estar necesariamente condicionada a que tiene una condena, una sanción accesoria. Creo que sería muy irreal pensar de que esa pena accesoria que está no sea tomada en cuenta porque no grafica cada una de las condiciones del acercamiento, que se hace la persona y todo. Y por ende, para mayor ahondamiento en la historia de la ley, queda claro que lo que se refiere es a ese tipo de provisión de acercamiento, porque no hay otra norma, no hay otra provisión de acercamiento que no sea la que está establecido en el respectivo artículo. Presidente. Señor ministro. El subsecretario. Sí. Dígame. Sí, presidente, gracias. Complementando lo señalado por el senador Víctor Pérez, y dado que efectivamente no es factible hacer una modificación al texto, efectivamente cabe señalar que las prohibiciones que existen de acercamiento son las que efectivamente se han señalado, particularmente, por ejemplo, precisamente en contexto de violencia intrafamiliar, que está en la propia ley 20.066, en el artículo 9, letra B. Y ahí lo que se establece efectivamente es una prohibición de acercarse sea la víctima, sea el domicilio, sea el lugar de trabajo, sea el estudio, así como cualquier otro lugar. Por lo tanto, lo que establece esa sanción es una prohibición de acercamiento a distintas o personas o lugares. Por lo tanto, la sanción, al establecerse en estos términos, es justamente omnicomprensiva de todas estas prohibiciones de acercamiento. No hay otras sanciones de acercamiento, sino las que están referidas en esta materia a contexto de violencia intrafamiliar como sanción. Por lo tanto, creemos, y justamente con lo señalado ahora para efectos de historia de la ley, que no queda sino entender, porque correctamente así corresponde, que la sanción de prohibición de acercamiento es precisamente esta, independientemente si es una persona determinada o a un domicilio o a un lugar donde concurra. Perfecto. Gracias por la intervención. ¿Quién? Yo, presidente. Adelante. Adelante, Francisco. Mira, yo veo la situación de la siguiente manera. Como en el veto solo cabe la posibilidad de aprobar o rechazar, entonces la pregunta que uno tendría que hacerse en su momento, cuando nosotros estamos aprobando la frase sanción accesoria de prohibición de acercamiento, en su momento alguien tendrá que hacer una interpretación. ¿Qué es lo que quiso decir el legislador cuando hablaba de sanción accesoria de prohibición de acercamiento? Naturalmente que lo que nosotros queremos decir es lo que aquí se ha señalado en cuanto a las distintas formas que existen en distintas leyes, tal como lo ha señalado el senador Arboe y el ministro y el subsecretario, de que cuando cabe esa sanción. De tal manera que yo creo que en la interpretación que posteriormente puedan hacer los jueces, ya se sabe qué es lo que quisimos decir cuando empleamos esa frase, porque no tenemos ninguna otra alternativa, sino que simplemente dejar constancia en la ley de cuál es el sentido de esa frase, una vez que le corresponda al juez aplicarla. Gracias, Francisco. ¿Se ofrece la palabra? No tengo más inscritos. Yo creo que está claro el punto y de acuerdo al artículo 35 nos tenemos que pronunciar a favor o en contra. Entonces vamos a poner en votación el numeral 1 con las aprehensiones, con los antecedentes que han hecho ver cada uno de los senadores. Señor secretario. A favor.
A favor. Don Francisco Buenchumilla. A favor. Senador Arboe. Yo voy a votar a favor, pero insisto, creo que es importante para efectos de claridad legislativa, porque alguien podría argumentar perfectamente de que se podría afectar el principio de tipicidad. En consecuencia, me preocupa eso. Voy a votar a favor, pero lo voy a repetir en la sala también. Creo que aquí hay un punto que podría ser controversial. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la primera observación del Ejecutivo. Pasamos a la segunda. Pasamos a la segunda. Ya, la segunda observación figura entre las páginas 8 a 10 del texto comparado. Mediante esta observación, el Ejecutivo propone restablecer en el proyecto aprobado por el Congreso un artículo 8º que establece el régimen que aplicaría Gendarmería de Chile y el Tribunal a las personas que están sometidas a las penas, a las maneras alternativas de cumplir la sanción. Este es un texto aprobado por el Senado en el informe de la Comisión Mixta. Lo que está haciendo aquí el Ejecutivo es reponer ese texto. Voy a dar una lectura rápida a sus disposiciones. Ustedes la pueden ver entre las páginas 8 y 10 del texto comparado. Artículo 8º que se repone, que pasaría a ser 9. El incumplimiento sin justificación oportuna a Gendarmería de Chile o al Tribunal de la pena de reclusión domiciliaria total o la pena de reclusión domiciliaria nocturna regulada en este título, según sea el caso, o de los permisos señalados en los artículos 9 o 10, dará lugar al cumplimiento efectivo del saldo de la pena original que se hubiese conmutado a la persona condenada, abonándose el tiempo que hubiera alcanzado a cumplir de la pena de reclusión domiciliaria total o de la pena de reclusión domiciliaria nocturna, según sea el caso. Tratándose de esta última pena, para los efectos de la conversión se computarán 8 horas continuas de reclusión domiciliaria nocturna por cada día de privación o restricción de libertad. La persona a quien se le hubiere conmutado la pena en conformidad a los artículos 1, 2, 3, 4 o 5 que fuere condenada por crimen o simple delito cometido durante el cumplimiento de la pena de reclusión domiciliaria total o de la pena de reclusión domiciliaria nocturna, según sea el caso, deberá cumplir de manera efectiva el saldo de la pena original que se le hubiere conmutado, abonándose el tiempo que hubiere alcanzado a cumplir de la pena de reclusión domiciliaria total o de la pena de reclusión domiciliaria nocturna, según sea el caso, sin perjuicio de la aplicación de la pena que corresponda por el nuevo crimen o simple delito. Las cuestiones sobre las que versa este artículo serán conocidas por el tribunal competente. Vuelvo a reiterar que este es un texto ya aprobado por la comisión en el trámite de comisión mixta. Se ofrece la palabra, gracias secretario, se ofrece la palabra. Yo creo que es ratificar lo que se ofrece la palabra. Presidente. Señor ministro. Sí, muy breve, solo para decir que estamos reponiendo literalmente el texto que ya aprobó la comisión mixta. En esto no hay ninguna modificación o innovación. Este es el artículo medular que hace viable la determinación de un indulto, porque si no hay consecuencias para el incumplimiento, realmente es lo mismo que decir que las personas que reciban este beneficio van a quedar en entera libertad, porque si no cumplen el arresto domiciliario, no va a tener ninguna consecuencia. De modo que estamos reponiendo algo que es esencial para el funcionamiento del artículo, del indulto, pero que no tiene ninguna modificación respecto a lo que ya se aprobó por unanimidad en la comisión mixta y antes en esta misma comisión en el Senado. Gracias, ministro. Lo ponemos en votación, señor secretario. A favor. Senadora Alamán. A favor. Está apagado su micrófono. Ya. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. A favor. Ya. Sí. Senador Arboe. A favor.
Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la observación número 2. Aprobado el número 2. Pasamos al tercero. Muy bien. Esta tercera observación recae en el artículo 11, que va a pasar a ser artículo 12. El artículo aprobado por el Congreso Nacional señala que se entenderá por modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante la reclusión domiciliaria total el encierro durante las 24 horas del día en el domicilio de la persona condenada. Añade que para los efectos de esta ley se entenderá por domicilio aquel que la persona condenada fije en la oportunidad prevista en el artículo siguiente. Esta observación agrega en el inciso segundo de este precepto una oración que establece lo siguiente: que las personas que estuvieren condenadas a la sanción accesoria de prohibición de acercamiento o a la sanción de accesoria de obligación de abandono del lugar común en ningún caso podrán fijar domicilio de la víctima. ¿El 12? 11 que va a ser 12. ¿Sí? Sí, eso ahora. Sí, 11 que va a ser ahí. Página 15 y 16. Presidente, eso es todo. Perfecto. Se ofrece la palabra, señor ministro. Acaba de aprobar en el artículo 6. En ese caso se refirió a los casos de indulto. Y este se refiere, en cambio, a una modalidad alternativa de cumplimiento de la pena, referido a aquellos casos de personas que tienen permiso transitorio. Porque, en realidad, si ustedes recuerdan, hay una serie de casos en donde la conmutación de la pena es total, de privación de libertad a arresto a domicilio o de reclusión nocturna a arresto a domicilio nocturno. Pero en el caso de los permisos de salida dominical y de fin de semana, siguen estando en su pena anterior, pero le damos una modalidad alternativa de cumplimiento de la pena durante 6 meses. Para estos es esta norma, para los que están bajo la modalidad alternativa de cumplimiento de la pena, y por lo tanto va pari passu o corresponde a la norma que ya aprobamos para los que están recibiendo el beneficio del indulto. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra. No hay palabra pedida, sí. Creo que Felipe. Sí, una pregunta. Yo entiendo y me parece bien. La pregunta es, estamos en el artículo 11, ¿no? Y pasa a ser 12. Sí, 11. No, es un inciso adicional. Claro, cuando dicen las personas que estuvieron condenadas a la pena accesoria de prohibición, esa, ¿no? Sí. Ah, pero entonces no es una medida alternativa. Es las personas que han sido condenadas a pena accesoria. O sea, no es la hipótesis de la medida alternativa, sino que es la hipótesis que aprobamos hace un rato. En el sentido de decir, mire, sabe que esa persona que está condenada a la pena accesoria de acercamiento no puede dar al domicilio. ¿Eso es? Presidente. Señor secretario. Sí, la enmienda es al artículo 11 aprobado por el Congreso Nacional, que va a pasar a ser 12, pero es el artículo 11. Y el artículo 11 se refiere en su inciso primero a la modalidad alternativa y define qué se entiende por modalidad alternativa. En el inciso segundo de este artículo que ya le di lectura se le agrega la oración que usted habían indicado. Sí, el único punto que yo planteaba era que, para distinguir, esta no es una medida alternativa, sino que es la modalidad alternativa de cumplimiento. Claro, para que no se confundiera. Es la misma hipótesis, así que yo estoy de acuerdo, pero la precisión no. ¿Habría acuerdo entonces en votación, señor secretario? Muy bien. Senador Pérez. Por favor. Senador Alamán. Senador Alamán vota a favor. Senador Huenchumilla. Senador Huenchumilla vota a favor. Senador Arboe. A favor. Senador Arboe, a favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, una negativa. Aprobada la tercera observación. Aprobada por unanimidad. Pasamos al número 4.
Sí, la observación número 4, que ustedes pueden ver en la página 16 del texto comparado, es una observación de forma que es consecuencia de la aplicación, de la aprobación previa del artículo 8º. Hay un cambio de referencia. Este precepto da una regla para la debida ejecución de lo dispuesto en el artículo 10. Dice, corresponderá a Gendarmería de Chile verificar el cumplimiento de los requisitos permanentes. La norma simplemente cambia la referencia al artículo 10 por artículo 11 las dos veces que aparece. Es una modificación de forma, simplemente. ¿Habría acuerdo por unanimidad? Bien. Entiende la Secretaría unanimidad, senador Pérez, senador Alamán, senador Buenchumilla, senador Arboe, presidente. Aprobado 5-0. Vamos a la observación número 5, presidente. Aprobado. Démosle lectura. Sí, la observación número 5 también es una adecuación de forma en el artículo 13, que va a pasar a ser artículo 14. Este precepto señala que el incumplimiento sin justificación oportuna a Gendarmería de Chile o al Tribunal de la modalidad alternativa dará lugar a su revocación, debiendo continuar el cumplimiento efectivo de la pena en un establecimiento penitenciario. Y establece una serie de reglas y señala en su inciso final finalmente el cumplimiento en tiempo y forma de lo establecido en el artículo 10, inciso segundo, y aquí se cambia la referencia, artículo 10 por artículo 11. Es una adecuación meramente formal. Perfecto. Carácter de número. Presidente, ¿lo damos aprobado con la misma votación anterior? Aprobado por unanimidad. Ya, unanimidad 5-0. La indicación número 5. Bien, vamos a la indicación número 6, que es la indicación, como había señalado el señor ministro, de las modificaciones más significativas que se incorporan en este proyecto de ley. Voy a dar lectura al texto aprobado por el Congreso Nacional y después voy a explicar la norma que agrega el Ejecutivo. Esta norma dice que lo siguiente, indica los tipos penales en los que no procederán los indultos. La norma general aprobada por el Congreso dice así: no procederán los indultos contemplados en el título primero ni la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total regulada en el título segundo respecto de los condenados por los delitos previstos en el artículo 141, inciso tercero, cuarto y quinto, 142, 150A, 150B, 150E, 293, 294, 361, 362, 365 bis, 366 bis, 372 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391 número 1 y 2 y 394 del Código Penal en el párrafo sexto del título séptimo del libro segundo, cuando las víctimas fueren menores de edad. En el párrafo quinto bis del título octavo del libro segundo y en el artículo 433 del mismo Código. Tampoco procederán estos indultos respecto de los condenados por el delito contemplado en el artículo 150, número 1 del Código Penal, hasta antes de la modificación dispuesta por la Ley 19.567, ni respecto de los condenados por los delitos contemplados en la Ley 18.314, que determina conducta terrorista y fija su penalidad, ni tratándose de los condenados en que la sentencia, en conformidad al derecho internacional, hubiere considerado como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera que haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieran tenido al momento de su condena o por algunos de los delitos tipificados en la Ley 20.357. Hasta ahí el texto aprobado por el Congreso Nacional. Ustedes saben que en el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados incorporó algunas otras figuras típicas. Esas figuras típicas fueron aprobadas en la comisión mixta y esta norma no fue, en definitiva, aprobada por la Cámara de Diputados, por lo cual desapareció del proyecto. Lo que propone el Ejecutivo
es reponer las figuras típicas que ustedes habían aprobado en el trámite de la comisión mixta, agregando algunas figuras nuevas. Voy a darle lectura a la observación número 6, que es para agregar un inciso segundo al texto que ustedes ya tienen a su disposición. Dice así: tampoco procederán los indultos contemplados en el título primero, ni la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total regulada en el título segundo respecto de los condenados por los delitos previstos en los artículos 8, 10, 13, inciso segundo, 14, inciso final y 14D, incisos primero y segundo, del Decreto Ley número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 17.798 y en el artículo 16 de la Ley 20.000. Asimismo, no procederán los indultos contemplados en el título primero ni la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total regulada en el título segundo, y aquí vienen las figuras nuevas que se agregan. Respecto de los condenados por los delitos previstos en el artículo 296, 366, en el párrafo tercero y tercero bis del título octavo del libro segundo, todos del Código Penal, y en el artículo 240, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, cometido en contexto de violencia intrafamiliar. Toda la primera parte de la observación que formula el Ejecutivo es el texto que ustedes habían aprobado durante la discusión en la comisión mixta. Lo realmente nuevo y que está subrayado en el texto que ustedes tienen del comparado que se les remitió son las figuras nuevas a las cuales se refería el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos al comienzo de la sesión y que le llevaron a hacer el nuevo cálculo de las personas que serían beneficiadas por esta iniciativa. Eso de manera general, señor presidente, señores senadores. Gracias, Rodrigo. Damos la palabra. Retomando lo que teníamos en la discusión al comienzo, la referencia que hacía el senador Arboe y Pérez, si mal no recuerdo, en relación al desacato, a las amenazas. Señor ministro. Silencio. Hay que pinchar. No, en el teclado, en el cursor. Presidente, ahí sí. Perfecto. Sobre esta materia, como se ha dicho, nosotros reponemos lo que ya aprobó la comisión mixta respecto de los dos casos de delito, uno referido a la ley de control de armas y otro a la ley de tráfico, donde reponemos un artículo relacionado con la asociación ilícita, el artículo 16, en el caso de narcotráfico. Y por los requerimientos que hemos tenido fundamentalmente del Ministerio Público, quisimos agregar, y eso es lo que se incorpora como novedad en este veto, es lo único realmente nuevo del veto, lo demás son modificaciones, adecuaciones menores que consideramos de interés agregar. Dada la gravedad de este delito, es una señal que nos han pedido también muchos sectores preocupados de la situación de la violencia intrafamiliar, que como usted bien recordaba, además ahora se ha transformado en un tema especialmente delicado a raíz de la situación de las cuarentenas, no solamente en Chile, este es un problema que se está dando en distintos lugares. Ahora, respecto de las inquietudes que ha planteado el senador Arboe, me parece que el senador Pérez, si le parece, quisiera pedirle, pudiera nuestro secretario dar alguna explicación de mayor contexto respecto del contenido de las normas que se están proponiendo en el ámbito de la violencia intrafamiliar. ¿Sí le parece? Perfecto. Gracias, presidente. Bueno, como ha señalado el ministro, además de los delitos que ya habían sido incorporados en este artículo, en el informe aprobado unánimemente por la comisión mixta referido a ley de control de armas y asociación ilícita en materia de droga. Esto fue fruto del análisis en los últimos días, particularmente de, por un lado, la situación vista no solamente en el caso chileno,
sino a nivel mundial, que efectivamente hay un aumento de los casos, particularmente de las denuncias de violencia intrafamiliar por las medidas restrictivas de movilización y particularmente las cuarentenas. Esto está ocurriendo en todos los países y que por lo tanto nos ha llamado a ver con una mirada distinta a lo que tiene que ver con el contexto de la violencia intrafamiliar. Adicionalmente a esto, en la última sesión que hubo de la Comisión de Justicia Penal, el Ministerio Público planteó además justamente la preocupación que podía haber por el hecho de que efectivamente una persona que se fuese beneficiada con este proyecto de indulto podría regresar justamente al domicilio de su víctima, fuese su pareja, fuese su padre, su madre, y por ende podría haber un incremento obviamente de estas denuncias y de estos casos. Por lo tanto, se han seleccionado los delitos que se vinculan normalmente a casos de violencia intrafamiliar. Acá vale la pena aclarar que no hay un delito únicamente de violencia intrafamiliar, sino que delitos que se cometen en el contexto de la violencia intrafamiliar, y por eso hemos seleccionado particularmente el caso de las amenazas. No estamos excluyendo en este caso el beneficio a cualquier persona que esté cumpliendo una condena por amenaza, sino que estamos viendo una persona que está condenada por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Y esto, si bien el delito de amenazas es la pena en abstracto, es un delito de penalidad baja, aquí cabe considerar que estamos hablando de personas que están cumpliendo una pena efectiva. Por lo tanto, quien está cumpliendo una pena efectiva no fue objeto de poder recibir una pena sustitutiva, y eso probablemente se debe a que ya tiene condenas anteriores, lo que hizo inaplicable una pena sustitutiva como una remisión condicional o incluso una libertad vigilada. Por lo tanto, hemos considerado esos factores para incluir estos delitos. Lo mismo aplica respecto al delito de desacato, que lo pueden observar ahí, que es un delito que no está en el Código Penal, sino que está en el Código de Procedimiento Civil, donde está normalmente relacionado justamente con el incumplimiento de las resoluciones judiciales que han decretado, por ejemplo, estas prohibiciones de acercamiento, y la persona lo ha quebrantado, y en virtud de eso se ha sido condenada por desacato. Por lo tanto, hemos seleccionado los delitos que típicamente se asocian a esto: amenazas, lesiones, desacatos, cuando son cometidos en este contexto, y por lo tanto creemos que hay un justo equilibrio entre la proporcionalidad y el resguardo obviamente de las víctimas, para no incrementar este fenómeno que hemos visto con preocupación, que se relaciona con la preocupación por la violencia intrafamiliar. Ese es el fundamento de agregar esto en el transcurso de estos días, presidente. Presidente. Gracias, subsecretario. Vamos a ofrecer la palabra a los señores senadores. Arboe tengo ahí inscrito, y luego el resto de los senadores. Senador Arboe. Sí, no, una pregunta. Lo que pasa es que no logro ver dónde se circunscribe el 296 a las hipótesis de violencia intrafamiliar. Porque hasta donde yo veo están integrando el 296 completo. O sea, podría eventualmente alguien condenado por amenaza, a cualquier persona, digamos, que nos diga en relación con el contexto familiar, excluir mi pregunta. ¿Hay alguna parte que yo no esté viendo que queda circunscrito al ámbito de violencia intrafamiliar? Gracias. Acumulemos las preguntas y luego que el subsecretario, el señor ministro, nos pueda responder. ¿Algún otro senador inscrito, al menos de los que yo veo acá? Yo lo que pido la precisión también para el subsecretario o el ministro, que es importante que producto de estos 1.200, 1.300 personas que se son beneficiados con este proyecto de ley, vamos a tener claramente algún porcentaje de incumplimiento de ellos mismos, de fijar el domicilio o salir de la reclusión. Yo entiendo que en esa línea va el reforzamiento de estos aspectos que se agregaron, pero ofrecemos la palabra a su secretario o ministro para poder responder. Presidente, bueno, respecto de la preocupación legítima, si esto está relacionado directamente con violencia intrafamiliar y así está reforzado en el texto, efectivamente, porque luego de la mención a la ley 20.000, en este inciso final de este artículo 15, se inicia la frase que asimismo no procederán los indultos o la modalidad alternativa de cumplimiento
y ahí se señala respecto de los condenados por los delitos que hemos estado mencionando, para luego terminar una frase final después de una coma que señala cometidos en contexto de violencia intrafamiliar. Esa es la norma de cierre que indica que para toda esta frase, desde el último punto seguido, los delitos que aparecen ahí mencionados son los delitos que siempre que se hayan cometido en ese contexto, y eso efectivamente lo establece así la sentencia respectiva, son los que quedan excluidos. De manera que no una amenaza en general, en un contexto obviamente extrafamiliar, sino que los que han sido cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar. Esto es similar, por ejemplo, a lo que establece la ley 18.216, cuando ya fue modificada el año 2012, donde se establecen consecuencias distintas cuando se cometen esta serie de delitos en el contexto de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, una fórmula que se ha empleado antes en la legislación y que permite, con la sentencia respectiva, dar objetividad a esto. Hemos revisado también los casos y dentro de esta población beneficiada serían alrededor de 15 personas que se hayan beneficiado en esta situación. Por lo tanto, ese sería el impacto que tendría la inclusión de esta norma. Presidente, complementando. Ministro. Sí, yo creo que la explicación que ha dado el secretario aclara la inquietud que ha planteado el senador Arboe. No es una amenaza cualquiera, sino que una amenaza que se hace condenando al que la profiere en el contexto de violencia intrafamiliar. Así que si la amenaza es de otra naturaleza, no va a ser alcanzado por esta norma. Pero en lo fundamental, y quiero reforzar la idea central que nos motivó a incorporar esto, es la señal que tenemos que dar hoy día respecto de este tema. Usted lo ha dicho y lo hemos mencionado en nuestras intervenciones anteriores, estamos frente a un momento en donde ha recrudecido la violencia intrafamiliar. Nosotros queremos mandar la señal de que esto es muy delicado y que por eso ese tipo de personas no tiene derecho al indulto, como una manera de reforzar la preocupación que se tiene. Sobre todo lo hace ver el Ministerio Público, pero lo hacen ver también en distintas intervenciones mujeres, agrupaciones de mujeres, respecto de por qué no estaba incorporado este delito en el catálogo de aquellos que se han excluido. Por eso hemos creído necesario reforzar esto. No es tanto porque para que existan condenados, la ley no es muy antigua, que existan condenados por estos delitos tiene que ser delitos muy acreditados. Por lo tanto, no son muchos los que van a ser afectados por esto, son solamente 15 personas. Pero creemos que la señal que damos pública es muy potente. Es decir, a todos los delitos excluidos agregamos este, que es el único que no estaba ni había estado en discusión previamente, no se había incorporado en las indicaciones parlamentarias, y a nosotros nos hizo fuerza lo que hemos oído en este tiempo y la situación que se está produciendo a propósito de la cuarentena. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Sí, yo. Felipe. Sí, me queda claro, vi la referencia a la que hacía mención el subsecretario, me parece adecuada para efectos de circunscribir el delito de amenaza al contexto de violencia intrafamiliar. El problema es que la ubicación de esa frase después de la coma hace aplicable que todos los delitos que se están incorporando queden circunscritos solo al caso de violencia intrafamiliar. Es decir, al contrario, si se produjera un abuso sexual impropio, es decir, un mayor de 14 años, menor de 18 años, que no sea en el contexto de violencia intrafamiliar, ese condenado podría ser objeto eventualmente de el indulto. Si se produjera un maltrato a menores, no en el contexto de violencia intrafamiliar, también podría ser objeto de indulto. Entonces lo pongo como un elemento. Yo pensé que lo que se iba a hacer, para efecto de clarificar, es que se iba a establecer que respecto al delito de amenazas, en el marco del contexto de nuestra familia, con lo cual queda circunscrita la amenaza. Pero al ponerlo después de una coma al final de todos los otros artículos, quiere decir, insisto, que tanto abuso sexual impropio como lesiones corporales, maltrato menor o desacato, se aplica para cualquier tipo de casos que no sea en el marco de violencia intrafamiliar. O sea, solo esos quedan excluidos. Correcto. Presidente. Correcto. ¿Se ofrece la palabra? Ministro. Sí, yo entiendo la inquietud que le surge al senador Arboe, pero me parece que la interpretación de la norma bajo ningún concepto permitiría
una interpretación extensiva de la manera que se hace. Primero porque se está incorporando en un veto adicional y por lo tanto está claro que lo que se dice en este veto adicional no está incorporado ni referido a las normas anteriores. Y luego porque, como se desprende, se incorporan antes de la última frase que se refiere a los delitos de violencia intrafamiliar, se incorporan dos tipos que ya estaban ya señalados antes y por lo tanto en una interpretación lógica y que haga coherencia con el esfuerzo histórico de cómo llegamos a esta norma si finalmente se aprueba, se entiende que los agregados son, uno, las normas referidas al control de armas, dos, los referidos al artículo 20 y finalmente después del artículo 20 de la ley 20.000 y luego, punto, después de la ley 20.000 se agrega ahí, asimismo, se incorporarán tales y cuales delitos de tales y cuales párrafos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar. Obviamente la interpretación respecto de esta última frase, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, tiene que hacerse referencia solo a la última frase agregada, es decir, a los delitos que están ahí mencionados en los artículos 296, 366, párrafo 2 y 3 bis del título octavo del libro segundo, todos del Código Penal y en el artículo 240 del Código para los efectos de la historia de la ley. Entiendo que la presentación de este veto y la aprobación que se pudiera hacer de él por el Senado, por la Comisión, por el Congreso en general, debe entender que esta, la que yo acabo de hacer, es la interpretación, la única interpretación posible de esta norma, es decir, una interpretación restrictiva, que los delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar son los que están contemplados en esta última frase del veto que se ha incorporado y que estamos discutiendo en el día de hoy. Perfecto, queda clara la información. Se ofrece la... Señores senadores, no hay más inscritos. Procedamos a la votación del número 7 del... El senador Buenchumilla. Perdón, Pancho, no lo veo aquí. Pancho, tiene la palabra. Ahí está. Sí, ahora sí. Mire, presidente, yo escuché la intervención del ministro y su secretario, pero tengo la duda que ha planteado aquí el senador Arboe. Yo tiendo a compartir esa duda, porque la explicación que se dio respecto del artículo 296, que entiendo que se refieren a las amenazas, ahí que se referían a las amenazas cometidas en contexto de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, la misma explicación que se dio para el 296 debería ser para el 366. En el sentido de que solamente se refieren a delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar. Porque si esa explicación sirve para el 296, entiendo que no veo por qué no debería servir para el 366. Entonces, planteo la duda, que tiendo a compartir lo planteado por el senador Arboe. Presidente. Se ofrece la palabra Felipe. Sí, lo que pasa es que aquí ha habido dos interpretaciones distintas. Yo creo que el ministro dio una interpretación acertada cuando dijo que el concepto asimismo no implica circunscribir los delitos tipificados con anterioridad a esa palabra al contexto de violencia intrafamiliar, y eso a mí me parece correcto. Está bien, a pesar de que el asimismo probablemente no es la mejor palabra para utilizar, pero está bien. Ya
Si esa es la interpretación, me parece bien, porque no podría interpretar, por ejemplo, que quedara solo el tráfico de droga, digamos, en el contexto de violencia intrafamiliar. No tiene ninguna lógica. Está bien, eso entiendo. Pero respecto al segundo punto, que es el que planteé originalmente, que nos ha dado respuesta, a mi juicio, y que es el que refuerza a Pancho también, yo creo que es relevante, porque si la explicación ministerial es decir, mire, en el 266 las amenazas, para que no parezca desproporcionada la inclusión, perdón, la exclusión de los condenados por amenaza, por todo tipo de condenados por amenaza, solo se circunscribe al ámbito de violencia intrafamiliar. Ergo, entonces, si esa va a ser la interpretación que se le da a ese tipo de delitos, los que vienen después de la palabra a sí mismo, en consecuencia, el abuso sexual impropio, que es el que recae sobre mayores de 14 y menores de 18 años, solo va a ser excluido del indulto el condenado cuando se haya dado ese delito en el contexto de violencia intrafamiliar. Al igual que el caso del desacato. O sea, podría alguien que ha incurrido en el delito de desacato, y no en el contexto de violencia intrafamiliar, quedar incluido dentro de en la posibilidad de ser indultado. Eso es lo que estamos advirtiendo, que podría ser complejo, porque imaginémonos un condenado por un abuso sexual impropio de un niño de 14, de 15 años. No en el contexto de violencia intrafamiliar, no es un pariente, no se produjo dentro de la casa, sino que es el vecino. Ese señor podría optar por el indulto, mientras que si el mismo delito lo cometió un pariente en el contexto de violencia familiar, queda excluido. Esa es la advertencia que hago de interpretación, nada más que eso. Yo entiendo que Pancho refuerza también. Buena observación. Yo creo que quedará en la historia de la ley y debiéramos pronunciarnos derechamente sobre el texto del número 7 con la argumentación que se ha señalado. Presidente. Señor ministro. Quiero que explique el señor subsecretario. Sí, presidente, bueno, muchas gracias. La preocupación es bastante legítima, pero justamente es importante considerar el artículo 15 en su totalidad, porque tiene distintos incisos, los cuales fueron en su momento también aprobados unánimemente en la comisión mixta. Y claro, estamos viendo el inciso final
extraordinariamente alto. Y yo hacía ver, cuando discutimos en la Comisión de Constitución el proyecto, que esa razón humanitaria no está expresada adecuadamente al final cuando uno ve el listado de los beneficiarios, cuando las personas mayores de 75 años, en la norma original eran 4, yo estoy seguro que ese número no ha modificado. Y además, teniendo presente que en la discusión de estas nuevas normas, yo no tengo ninguna objeción a los 3 delitos que se incorporan: la de control de armas, asociación, el delito de narcotráfico y amenaza en el marco de la violencia intrafamiliar, tampoco hay, no nos vamos a encontrar con nadie mayor de 75 años. Por lo tanto, haciendo claridad en ese punto en que yo me abstuve en la norma original, yo en este caso voy a votar a favor, pero dejando absolutamente en claro de que este es un proyecto que nace de una razón humanitaria, y la población de riesgo, que es la mayor de 75 años, en un estricto rigor no recibe ninguna atención especial en este proyecto de ley. Gracias, senador Pérez. No hay más inscritos. Yo al momento el voto ahora o la situación mejor. Creo que este proyecto avanza precisamente para liberar un conjunto de actores de la población penal de su reclusión. Se excluyen una serie de delitos graves, entendiendo que ahí hay un marco, digamos, desde de la gravedad de los delitos, en que no solo son los juntapeucos, sino que son una serie de delitos graves que los hemos enumerado claramente, excluyéndolos. Entonces creo que no hay discriminación, habrá un debate político en la sala seguramente respecto de otras iniciativas, pero yo estoy a favor de esta iniciativa y por lo tanto pediría, secretario, que lo pusiéramos en votación. Bien, el presidente pone en votación la observación número 6 del Ejecutivo, que repone un artículo 15 en los términos que ya se ha explicado previamente. Senador Pérez. A favor, con las condiciones que expresé recientemente. Bien. Senador Alamán. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Senador Arboe. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la observación número 6. Queda por tratar la observación número 7, que es una observación también de carácter formal. Recae en el actual artículo 16, que va a pasar a ser 17. Este precepto establece una regla aplicable a los condenados que están sujetos a más de una sanción de carácter penal. Y en esta disposición se hace alusión al artículo 14 y al artículo 10, que son alusiones de referencia, y se modifican esas referencias por artículo 15 y artículo 11. Es una cuestión más bien de carácter formal, señor presidente, señores senadores. Sí, la estamos revisando. Se ofrece la palabra y, si le parece, la aprobamos por los términos que se ha señalado, siendo adecuatoria del articulado que hemos trabajado durante esta sesión. Muy bien. Si le parece, señor secretario. Ya. Entiende la Secretaría que hay unanimidad. Senador Pérez, a favor. Senador Alamán. A favor. Senador Arboe. Senador Huenchumilla. Presidente. Aprobado. A favor. Ya, entonces aprobado unánimemente. Despachadas las observaciones formuladas por el Ejecutivo, señor presidente, señores senadores. Pide la palabra el ministro, señor presidente. Señor ministro. Presidente, solo para agradecer la tramitación, la rápida y la comprensión que ha tenido esta comisión respecto, en general, de este proyecto y en particular ahora respecto del veto. Y quisiera agregar al respecto de la solicitud que se hiciera por usted del envío de este cuadro que pone al día el efecto que tiene este proyecto en las personas beneficiadas. Lo vamos a hacer llegar con las modificaciones que incluyen ahora
el delito de violencia intrafamiliar y que hablan de una cifra del orden de 1.299, 1.300 personas beneficiadas. Solo quiero señalar que esta cifra es una cifra esencialmente dinámica, que puede cambiar. Son cifras de referencia de acuerdo a los datos que nos da Gendarmería, porque de repente puede incrementarse o de repente puede reducirse por la concesión o las libertades condicionales u otro tipo de permiso, otro tipo de cumplimiento de condena. Porque, solamente lo digo para la historia de la ley, son cifras referenciales que son el orden de magnitud de lo que sería el impacto de la aprobación de esta norma de acuerdo a los datos que tenemos en este minuto que estamos conversando y aprobando este veto. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Alfonso. Sí. Esto lo veríamos, porque hay una información confusa, esto lo veríamos en la sala mañana. Mañana despachemos y nos ponemos de acuerdo en el trámite posterior, porque estuve hablando con la Secretaría del Senado para algunos antecedentes que ahí se los puedo entregar. Se daría entonces por despachado el veto presentado por el Ejecutivo y quedaría en condición de verse en la sala. Mañana se estaba obviamente a la espera de la aprobación al pronunciamiento sobre este proyecto y estaría en primer lugar de la tabla sin perjuicio de otros temas que se van a incorporar. El informe, como lo señalaba el secretario, de la misma forma se vota en bloque, ya hemos votado unánimemente las 7 enmiendas y debiera ser esa la votación a partir de la hora señalada mañana. Alfonso. Sí. Oye, 2 observaciones. La primera, ya llegó la tabla de mañana de la sala, está en primer lugar esto, por si acaso. Eso ya llegó. Y lo segundo, que a mí me parece notable, es que nuestro presidente tenga una campana en la casa para poder ordenar la discusión. Creo que ahora estuve mirando que tiene que es de madera, es más elegante, es la de la vicepresidencia, entiendo yo. De todas maneras, aquí está, de una elegancia exquisita. Yo me quedé con las ganas de una parecida esa, pero bueno, así es la vida. Bueno, está bien, está muy bien. Está muy bien. Nada oculto. Nada oculto. Parece bien que el presidente tenga su parte, la gana ha sido pública. Sí, claro, además, no hay problema. Sí, yo quiero agradecerles también especialmente, a los 5 colegas que están en sus lugares, oficinas o lugares de donde están interviniendo. La sesión ha sido perfecta desde el punto de vista del debate. Agradecer, Rodrigo, tú que estás físicamente en el Congreso, bueno, también la anticipación del envío del comparado que permite trabajar o mirarlo, y también, ministro, al equipo de ustedes que estuvo presente en la sesión presencial, pero que la hemos hecho completamente a través de este sistema. Que ayude esta norma, al menos para los 1.000 y tantos reos que pudieran liberarse desde el punto de vista del contagio. Y también agradecer, Rodrigo, la disposición y también al equipo de soporte tecnológico para esta tramitación, y que podamos seguir despachando algunas otras iniciativas. Yo solo planteo lo siguiente: estamos oficialmente. Me han llegado algunas peticiones de proyectos que se pongan en tabla, que son de fácil despacho y que ayudan a esta etapa. Me acaba de llegar de la tramitación electrónica de los juzgados de policía local, las notificaciones de esa situación. Yo les pediría que hiciéramos circular 2 o 3 iniciativas que podríamos, a través de este procedimiento, despacharlos y ayudar, digamos, también a la realidad que está ocurriendo en el país, avanzar en proyectos que ayuden a evitar desplazamientos y que la gente trabaje por esta vía. ¿Alfonso? Felipe. Sí, una pregunta al ministro, porque, a ver, si esto se despacha mañana del Senado, mañana en la tarde, imagino yo que habrá sesión en la Cámara de Diputados para despacharlo. ¿Cuándo esto se materializa? Porque han llegado muchas peticiones respecto de cuándo...